Saludos, buenas a todos, bienvenidos a otro Bolsa al Día. Gracias a todos por estar presentes. Hoy tenemos el grato placer de tener a Oscar Romero, mexicano, residente en Estados Unidos, quien nos tratará un tema muy interesante que pienso que este va a ser el primer capítulo, porque, bueno, estuvimos haciendo una antesala de todo lo que se trata de esto y de verdad. Hubo temas de esto que le quiero decir que me erizó la piel de tantas emociones que tiene todo este tipo de lo que es lectura sensorial de jardinería japonesa. Es un tema amplio, el cual Oscar hoy va a dirigir todo lo que es Bolsa al Día, tendrá también invitado que va a presentar. Bienvenido, Oscar. Gracias por estar presente. Gracias a FELAP de antemano por la invitación y en este caso también a Marisa por estar presente. Ella es la directora de la organización que tenemos en Norteamérica de jardinería japonesa y pues el tema que vamos a presentar es justamente la lectura sensorial, pero me gustaría que Marisa nos hablara un poquito sobre lo que es Nachka y la organización. Y pues adelante, Marisa. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, por la invitación y al FELAP por la invitación de presentar y estar aquí con ustedes hoy. Como dijo Oscar, soy la directora de NAJCA, que es la Asociación Norteamericana de Jardines Japoneses. Y básicamente nosotros, somos una red de jardines de individuos, organizaciones y empresas que tenemos un interés en común. Y ese interés es de apoyar y sustentar a los jardines japoneses a través de Norteamérica. Sonachka se fundó en el 2011, así que somos una organización bastante joven, de 14 años más o menos, 13 años, y tuvimos tres fundadores, básicamente que por medio de su trabajo con jardines japoneses se dieron cuenta que los jardines estaban muy aislados, no estaban nada conectados, no había un vínculo de comunicación, y de apoyo entre ellos, a pesar de que estaban, lidiando con los mismos problemas, los mismos temas. Así que, de ahí surge la idea de Nachka, de tener una organización, que sea ese vínculo, que pueda, fomentar la comunicación, el intercambio del conocimiento y la colaboración para poder sustentar, a los jardines a largo plazo y también incrementar su impacto en las comunidades en las que existen. Y quizás sabrán que los jardines japoneses tienen una historia muy interesante a nivel mundial. El primer jardín fuera de Japón, de hecho, que fue abierto al público en cualquier parte, inclusive en Japón, se creó en Viena. La razón por la cual digo que fue el primer jardín público es que el jardín en Viena se abrió en mayo del 1873 y Japón abre sus jardines, sus parques públicos en agosto del mismo año. Así que es un detalle súper interesante. Este, pero como pueden ver, los jardines japoneses fuera de Japón tienen un historial de más de 150 años y nosotros calculamos que hoy existen más de 500 fuera de Japón. Y quizás más porque cada día aprendemos de más y más jardines. Pero los primeros jardines como el de Viena formaron parte de exposiciones mundiales que estaban exhibiendo pues, la cultura japonesa para el resto del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un movimiento que surge de relaciones entre ciudades hermanas que crea jardines para fomentar la reconciliación entre Japón y el resto del mundo. De hecho, yo vivo en San Diego, en California, y el jardín que tenemos aquí surgió de ese movimiento, del deseo de crear un proceso de reconciliación entre la ciudad de Yokohama en Japón y San Diego, pero se replicó ese proceso en muchísimas partes. Y hoy día, Oscar nos va a hablar un poquito de un jardín que vimos en Oregón,
pero también hay un gran valor en los jardines japoneses como espacios importantes para promover la salud mental, el bienestar, de muchísimas formas, la transformación humana. Así que nosotros sentimos que los jardines tienen un gran valor, mucho que ofrecer en sus comunidades y por eso mismo estamos tan comprometidos y dedicados a sustentarlos a largo plazo. Yo quisiera hablarles nomás brevemente acerca de unos eventos que tenemos porque estamos bien interesados en poder colaborar con ustedes en un futuro. Tenemos eventos presenciales y también virtuales, pero hacemos unos eventos regionales. Bueno, nosotros les decimos eventos regionales porque se hacen en colaboración con jardines o con organizaciones, con el fin típicamente de hacer un proyecto en un jardín, ya sea una construcción nueva o una renovación. Así que hay un instructor y todos los participantes forman parte de esa renovación o construcción adentro del jardín. Y destacamos pues lo que haya en esa región en cuanto a los jardines japoneses. Aparte, el año que entra, en el 2025, vamos a tener un convenio que hacemos cada 2 años, un convenio internacional para unir a toda la comunidad que apoya los jardines japoneses a nivel mundial. Los invitamos quizás a colaborar con nosotros en un evento regional, quizás en Latinoamérica. Estaríamos muy emocionados por esa idea. Y también quizás a formar parte de nuestro convenio el año que entra, a asistir o a dar pláticas ahí. Así que, pues con eso termino, pero de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad y estamos bien emocionados por la oportunidad de conocerlos un poquito más y de explorar oportunidades de colaboración en el futuro. Gracias, Marisa. Sí, sin duda alguna para mí la asociación, hago un paréntesis breve, ellos invitaron a mi maestro, yo empecé en todas las artes de jardinería japonesa por medio del bonsai, y ellos invitaron a mi maestro Emilio Trujillo de Atlisco, Puebla. Y mi maestro me dice, no, ya estoy cansado, mejor ve tú. Y fue así como conocí yo a Marisa y me impresionó muchísimo el nivel de la organización y los eventos y voy a estar hablando un poquito más de eso. El tema de hoy, que es la lectura sensorial de la jardinería y del arte japonés, creo que es algo que yo comparto muchísimo con los clientes en el día a día cuando yo trabajo con ellos. Y también fue un tema que nos unió mucho en una comida reciente donde tuve el gusto de conocer a Lorenzo, a Consuelo, y bueno, recientemente de allí salió mi comunicación con Víctor. Y les platicaba yo un poco como de la parte de la jardinería japonesa desde el punto de vista de un diseñador. Y quiero, antes de continuar, quiero darle como esa validez académica, de dónde viene la parte en cómo tengo yo como profesional del diseño, cómo puedo hablar del tema sensorial en el tema de los jardines. Yo tuve una formación profesional en la universidad, estudié diseño de información, y estudié dos maestrías, una de planeación estratégica y otra de marketing para las marcas de lujo. Es decir, buscaba yo ampliar todas las herramientas que yo pudiera tener para comunicar algo en específico que mis clientes, las marcas, los productos necesitaban implementar en la audiencia. Después me vine para acá a Estados Unidos, donde se me abrió la oportunidad de que yo viviera de una gran pasión que siempre he tenido. Me hice arborista certificado, tengo dos certificaciones internacionales. Y otro de mis hobbies que he tenido toda la vida que tiene relación con el tema del arte, de la jardinería oriental y la meditación sobre todo. Tengo un sexto dan en un arte marcial que se llama Shinmu Hapkido, que es coreano. Y bueno, desde luego también yo ante ustedes me considero un entusiasta del bonsai. Y yo lo que hago son bonsáis gigantes.
que al ser plantados en tierra, el término técnico sería entonces el niwaki. Am, yo, como fundé una empresa que se llama Pixlan, y a lo largo de los últimos casi 20 años, yo trabajé proyectos que tenían muy diferentes, ¿no? Desde el diseño del nombre para una empresa, el diseño de la imagen gráfica, lo que se le dice comúnmente el logo, y cada vez los proyectos incluían más y más elementos que necesitaba yo adecuar para que tuviera yo una comunicación coordinada de todos los elementos. Eso me llevó a explorar temas de audio, me llevó a explorar tema de texturas, me llevó a explorar tema de la experiencia sensorial que una persona tenía que vivir para poder entonces captar lo que verdaderamente querían las marcas comunicar. Una faceta de mi vida muy padre que disfruté muchísimo, muy comercial, por los diferentes proyectos y clientes que tenía. Siempre había como que aprender de muchas cosas. Pero para mí siempre fue como preguntarme si el diseño que yo estaba haciendo verdaderamente era efectivo. Y para eso me metí a estudiar muchísimos, con profundidad el tema de la lectura sensorial. Los resultados de esa lectura sensorial me valieron para ser publicado como uno de los 19 diseñadores representantes del diseño digital en México. Esta fue una publicación que hizo el gobierno mexicano, que presenta en el MoMA de Nueva York. Algo que me dio muchísimo orgullo porque validaba que mis diseños no eran simplemente bonitos, sino que estaban funcionando con respecto a lo que requería cada uno de los proyectos. Platicando también yo con los clientes, y en su momento lo platiqué con Lorenzo y con Consuelo, te decía yo que si bien el tema de la jardinería es algo que de alguna forma sentimos, todo radica en la lectura sensorial que nosotros hacemos, y siempre explico yo que las lecturas que hacemos tienen tres fases básicamente. Es esta fase de que nosotros evaluamos algo, ya sea por medio del oído, del tacto, del gusto, y todos tenemos como una experiencia humana muy en específica. Diseñar una marca para un mercado chino es muy diferente que diseñar una marca para un mercado en República Dominicana o Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la vivencia y la cultura es muy diferente. Sin embargo, la naturaleza es una constante. Ya que hacemos nosotros la evaluación, hay una atribución de todas las características conocidas que nosotros como que combinamos en el cerebro, y a partir de eso hacemos una declaración. Y esa declaración, la podemos definir como es algo que me gusta, no me gusta, me parece confiable, me parece bonito, me parece feo. Y ese es el proceso básico que nosotros realizamos de forma mental. La publicidad y el marketing, sin embargo, nos han entrenado de una forma como muy en específica. Y nosotros, sin ser expertos en el mundo del diseño, podemos identificar. Aquí no vamos a hablar de si la identidad gráfica, por ejemplo, de este hospital está bien diseñado o no, pero podemos ver cómo ya podemos nosotros, ya tenemos criterios en común para decir si una tipografía es afín a lo que quiere esa institución comunicar o no. Ya si pensamos en el diseño de la invitación para una boda, ya podemos decir cómo es el tipo de letra. Si pensamos en el diseño de la tipografía que va a presentar a un gobierno, también podemos tener un criterio del estilo de letra, porque ya hemos prácticamente, este mundo publicitario está en todas partes y eso nos ha entrenado. Para ello, aquí hay dos elementos como bien diferentes de la vivencia en las sociedades. Recordemos que América, pues somos un continente que recibe a Europa, y que Europa instala las cosas que ellos estaban viviendo en nuestro continente.
mientras que en Japón se estaban teniendo unas vivencias completamente distintas. En esta imagen tenemos esta pintura tan famosa de Japón, que se hace en el año de 1831, y en la imagen del lado derecho podemos ver una de las imágenes representativas del romanticismo que se estaba viviendo en ese momento en Europa. Dos sociedades que tenían necesidades de expresión y de vivencia completamente diferentes. Japón tiene una realidad geográfica que lo volvía un conjunto de islas muy vulnerables a los temas climáticos, por ejemplo, los tsunamis, los terremotos, y eso sumémosle el caos que tenían también los clanes internamente en Japón, las constantes guerras. Entonces, la muerte era un elemento que estaba siempre muy presente en la cultura japonesa. Por lo tanto, en el tema de Japón, se volvió imprescindible encontrar espacios para vivir el momento y bajar ese nivel de estrés. Eso dio origen a los estilos y al estudio de la ornamentación o desornamentación de los estilos japoneses. Las dos imágenes de la izquierda podemos ver la simetría que perseguía el estilo europeo, que finalmente viene de la composición de palacio y el jardín hacia el frente, y cómo eso se vuelve ese camino glorioso para llegar a las personas enaltecidas dentro de ese palacio. Es un cuidado geométrico muy específico, mientras que del lado del jardín japonés tenemos otros elementos que lo vuelven muy, muy especial y muy, muy diferentes. Por ejemplo, en el jardín japonés existen estructuras que te permiten identificar que estás entrando a un lugar sagrado. Y también dentro de ese lugar sagrado, si entraran dos enemigos, la intención del jardín japonés es que ese es un lugar neutral. Entonces, en algunos jardines japoneses incluso había elementos que indicaban a los samuráis en dónde debían dejar sus armas para entonces entrar al sitio. Y también hay infraestructura especial para purificarse antes de entrar al jardín japonés. Los jardines japoneses también tienen algunos elementos muy en específico que a mí se me hacen como muy, muy hermosos. Las dos fotografías del lado derecho superiores tienen uno de los efectos que se hacen en los árboles, en jardines privados, o en los públicos, y se ve mucho en las casas. Es el efecto que se llama monkaburi, que es la extensión por medio de la poda de una de las ramas de los árboles en una intención de decir bienvenido. Es como la extensión del brazo de la persona. Entonces son dos vivencias completamente diferentes las que se viven en los jardines. También podemos ver que en el jardín japonés lo que se busca es una representación de la naturaleza dentro de un espacio limitado. Eso es algo como muy clave. Hablando del concepto de paz, para los japoneses el concepto de paz tenía un elemento básico, que es el elemento de la madurez, que se percibe como un sinónimo de estabilidad. Y este elemento es el que se va a implantar en el cuidado estético de las artes similares. A mí esta imagen me encanta, ¿no? Porque cuando vemos a la juventud es un sinónimo de la energía vibrante. No veo yo, por ejemplo, a una persona de la tercera edad montando a un perro. Y también un pequeño cachorro puede volver completamente un caos, ¿no? Si lo tenemos en la sala de nuestra casa, un cachorro lo vamos a ver todo inquieto y nos lo transmite, y nosotros a su vez respondemos a eso. Eh, y a mis clientes yo ocasionalmente, cuando yo vendo proyectos de poda japonesa, siempre les digo, bueno, imagínense ustedes
que vayan a dejar su casa y se la van a dejar a alguien para que les cuide la casa. Y tienen dos opciones. Uno es elegir a una pareja de adolescentes o la otra es eligen a unas personas de 50, 60 años. ¿A quiénes eligen? Y curiosamente, la respuesta pareciera ser obvia, sin embargo, tiene esa profundidad de la experiencia humana. Y dentro de esa profundidad de la experiencia humana es que nosotros podemos identificar las cosas que son maduras, las cosas que son viejas, que tienen esta parte de estabilidad. Nosotros lo podemos reconocer esto en los animales, lo podemos reconocer en las personas. Y curiosamente, sin darnos cuenta, también lo podemos reconocer en los árboles. Solamente que no nos volvemos como conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, vemos un árbol joven y hay muchos criterios que nos dicen que se trata pues, de un árbol bastante nuevo para este mundo. Podemos observar la proporción del tamaño de las hojas con respecto del tallo, la posición de las propias ramas, ¿no? Un árbol joven va a tener sus ramas hacia arriba y es la gravedad la que va venciendo con el peso y el pasar del tiempo va haciendo que ese árbol haga sus ramas un poco hacia abajo. Y ese es el lenguaje que nos da la naturaleza. A mí me encanta tomar caminatas y en la naturaleza encontramos estos árboles. Estos árboles que con el pasar del tiempo han depurado su forma, han depurado el espacio entre las ramas, han perdido ramas. Y esto que vemos es lo que nosotros reconocemos como un paisaje estable, que finalmente cuando se hace el tratado hacia la jardinería, lo que buscamos es recrear esto en un espacio limitado y también los dueños de los jardines no pueden esperar esos 500 años que estos árboles han estado en ese sitio. Entonces, el tratado estético y de arboricultura hacia los árboles puede acelerar ese proceso para crear paz. Si el objetivo del jardín es crear paz para la persona, entonces nosotros podemos ayudar a esos efectos. Y esos efectos, la verdad es que son valores universales y eso hay que tenerlo como muy claro porque muchos de los criterios estéticos que aquí se ven como temas estéticos en realidad son universales que se pueden implantar en un jardín europeo, en un jardín de estilo mediterráneo, en un jardín latinoamericano. La forma en cómo nosotros trabajamos todos los elementos, por ejemplo aquí, ¿no? En el bonsai, nosotros, si lo vemos desde otro punto de vista, sí, podemos hablar de la normativa de mi primer rama lateral, las ramas de profundidad, pero si lo vemos desde un sentido un poquito más humano, en realidad lo que estamos tratando de hacer es de envejecer el árbol para que nos dé esa comunicación. Y ese mismo proceso se puede desarrollar en muchas otras especies. Y ha sido para mí muy interesante participar en proyectos donde no es un jardín japonés, pero donde nosotros sabemos que el dueño no quiere que ese árbol, este, perdón, sabemos que el dueño no quiere que ese árbol crezca a esas dimensiones y entonces nosotros por medio de la poda lo podemos controlar, podemos volverlo como ese bonsai gigante que vuelve al elemento, un elemento más que me aporta esos valores de paz. En estos proyectos se toma muy en cuenta, por ejemplo, podemos ver en el video de Central, este junípero que resultaba un volumen muy pesado para el cliente y el diseño que nosotros perseguimos es un diseño que aporta fluidez para la parte de atrás de la casa donde podemos ver esos Douglas Fir que tienen esa formación añeja, ¿no? Vieja de los árboles. Eh,
Este es un video muy breve de el jardín de Portland, considerado por muchos el jardín japonés más auténtico que se encuentra fuera de Japón. Y es personalmente uno de los jardines que más me gusta. Pero aquí podemos ver cómo no existe esa simetría que mencionaba yo de los jardines europeos y cómo esos elementos y las diferentes texturas responden a esta necesidad de hacer meditación, a esta necesidad de tranquilizarme, a esta necesidad de transformar, aunque sea un segundo, mi vivencia. En el tema de la meditación, siempre es un ejercicio. En inglés se le denomina mindfulness. En español se puede tomar como el elemento de volverse consciente de lo que uno está haciendo. Y finalmente lo que busca el jardín japonés es cuando uno entra, uno transforma la experiencia, uno deja atrás todo pensamiento y todos estos elementos que se encuentran en el jardín japonés aceleran, favorecen la conexión con la naturaleza, la conexión con una vivencia que me permita a mí entonces transformar mi presente, teniendo desde luego muchos beneficios aunados a esta parte de la experiencia humana. Sin yo ser un experto en el tema de Suiseki, también puedo observar cómo los elementos cuando se diseñan, cómo se colocan, el sustrato en el que se coloca, cómo puedo ver esa estabilidad. Y todo esto responde justamente al tema de la lectura sensorial que uno puede realizar de los elementos, de las texturas, y cómo esto cobra importancia en la experiencia de nosotros como espectadores. Hay algunos proyectos muy impactantes para mí. En futuras ocasiones iremos con mayor profundidad. Por medio de la organización, nosotros visitamos este sitio donde el diseñador y las personas que lo mantienen son parte también de la organización de jardinería japonesa en Norteamérica. Pero este es un jardín que me impresionó. Está dentro de una penitenciaría de máxima seguridad. Y cuando se diseña también con el tema de transformar la vivencia de las personas que están allí. Y son los propios reos los que ayudan en el mantenimiento, pero que también llegan y te dan el tour por el sitio. La experiencia fue maravillosa, impactante, ¿no? Para el proceso de entrada y después llegas y se transforma completo. Y simplemente escuchando el testimonio de todas las personas allí, transforma, híjole, se le pone una la piel chinita, porque los reos te dicen, Oscar, imagínate que tú pues estás encerrado entre paredes de concreto y de pronto se hace este jardín y tiene estos elementos que te hacen percibir que es un jardín ya estable, que es un jardín añejo, viejo, pero que también puedes ver cómo las aves llegan, anidan en los árboles, ves insectos, volvemos a tocar la textura de la tierra y verdaderamente nos transforma cómo nosotros tenemos esta estabilidad mental en el día a día. Es un proyecto hermoso que incluye, el diseñador fue uno de los supervivientes de una de las bombas atómicas en Japón. Y curiosamente, uno de los árboles que se encuentran en esa zona, sobrevive, un ginkgo, que ellos lo clonan y entonces esos árboles están instalados en diferentes sitios del mundo y ahí en esta penitenciaría hay uno de esos árboles. Pero y para mí lo más fascinante es desde luego escuchar el testimonio de las personas que están allí adentro, porque verdaderamente te dice cómo el jardín japonés, sin que una persona sea conocedora sobre los principios estéticos que se deban de seguir,
cómo le atribuye elementos de paz en su vivencia. Y bueno, las siguientes imágenes son imágenes que hemos tenido de varios eventos en Estados Unidos. Este fue un evento en Portland, donde el- para la elaboración de todos los jardines, siempre hay personas que son expertas en cada uno de los temas de la jardinería japonesa, que puede ser colocar rocas, hacer los caminos, hacer la casa de té, o simplemente poda de pinos o poda de árboles de Sirius. Y es gracias a la asociación que nosotros entonces podemos aumentar la calidad de esos espacios para que tengan ese mayor impacto para las comunidades que rodean esos jardines. Este, Aquí, por ejemplo, fuimos este fue parte de las actividades que hicimos en Dallas, donde los instructores nos enseñaron cuál es la forma técnica y tradicional en las que ellos hacen los trasplantes de los árboles, que finalmente yo creo que es un tema muy necesario en el Tratado de los Jardines porque, a diferencia el bonsai, trabajar en formatos muchísimo más grandes tiene unos requerimientos específicos diferentes. Además de que hay algunos otros elementos, yo soy uno de los defensores que el hacer Niwaki es ser el acompañante de la personalidad que el árbol ya tiene, mientras que en el bonsai a veces uno es el que impone la personalidad que el árbol puede tener para tener un efecto específico. En los eventos siempre se transmite mucho conocimiento, aprendemos mucho, hay espacio para hacer preguntas y pues es fascinante la colaboración de todos porque en los más de 300 miembros que tenemos en la asociación hay temas que son cruciales que ya lo estaba yo platicando con Víctor en el tema de bonsai. Pero, por ejemplo, hacer jardines en un clima que es muy diferente de Japón, los retos que uno tiene con las especies, los retos que uno tiene con mantener vivas los musgos, por ejemplo, y cómo ellos van resolviendo. Y ha sido también bien interesante porque la comunidad de Japón, a su vez, está bien interesada de ver cómo nos vamos adaptando, pero también cómo vamos venerando ese conocimiento que ellos tienen finalmente ancestral y cómo ese conocimiento también está ayudando a otras comunidades. Eh, en Estados Unidos, yo a lo que me dedico específicamente es a la poda de estilo japonés, que como les decía es algo que yo desarrollo en jardines japoneses y también jardines no japoneses. Estoy haciendo algunos proyectos en México en conjunto con la Sociedad de Jardinería Japonesa de Norteamérica. Y pues bueno, esta presentación es parte de las actividades. Tenemos planeado un evento en 2025, una visita a diferentes sitios en México y pues ya hay planes ahí también para visitar América Latina. Les agradezco muchísimo su tiempo. Si gustan seguirnos en Instagram, esa sería la cuenta de la asociación y también esa es la cuenta de su servidor. Tenemos tiempo para hacer preguntas y respuestas y que creo es la parte más valiosa porque temas hay muchos y hay muchas formas como de profundizar en cada uno de los temas. Gracias, muchas gracias. Algo que definitivamente nos llena de satisfacción porque como todo esto, el bonsai, el shiseki, está muy unido a la cultura japonesa. El tema esto de conocer la jardinería
y todo esto de los jardines japoneses siempre nos llena de pasión. ¿Y cuáles lugares pudiésemos ver los trabajos que se han hecho con los jardines japoneses? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuáles ciudades? Marisa, no sé si quisieras tú contestar esa. Sí, pues llevamos, o sea que como organización ya llevamos 13 años y cada año hacemos uno o dos eventos, así que los proyectos que se han llevado a cabo por medio de los eventos de NACHCA van a estar a través de Norteamérica, pero son típicamente partes pequeñas de un jardín más grande. O sea que en los últimos años hemos ido a Phoenix, a Oregón, como dijo Oscar, a cerca de Chicago, Nueva York, así que un montón de lugares donde hemos hecho proyectos igual pequeños para el mejoramiento, la renovación, una construcción nueva, pero los jardines que forman parte de la asociación son como unos 60 jardines que están, que forman parte de la red. Excelente. Y entonces ustedes dan talleres y seminarios para que la persona interesada pueda aprender. Mm. Sí, ajá, exacto. Y o sea que los instructores van a ser diferentes a base de la región a la que vamos, porque parte de la meta nuestra es de fomentar el aprendizaje como grupo, que sabemos que nadie tiene todo el conocimiento, pero si trabajamos juntos, compartimos nuestro conocimiento y aprendemos unos de los otros. Perfecto. Sí, fíjate, Víctor, que a mí se me hizo bien interesante. Déjame busco una imagen, mientras para mostrarla, porque a mí esto se me hizo brutal. Este, esta imagen la presenta, es un maestro, Y es un profesor en Tokio el que lo presentó. ajá, y esta imagen lo que te dice, bueno, el maestro lo que trata de hacer es, ok, el tema de la jardinería japonesa, el jardinero japonés necesita tener estos elementos de preparación. Entonces ellos le llaman wasa y hay wasa básica, avanzada, y si ves como todas las clasificaciones que hay muchísima especificidad en cómo levantar un árbol, cómo podarlo, cómo tratarlo, qué tipo de cortes se tienen que hacer en la piedra, por ejemplo. Y hay muchos elementos como muy simbólicos. Para el tema de la casa de té, alguien que construye una casa de té, por ejemplo, en uno de los eventos, nos estaba compartiendo una persona que él se preparó específicamente en arreglo floral por un año para entonces poder entender las partes estéticas, pero también él aprendió cómo hay un apilado específico de rocas con unos nudos específicos que ayudan al visitante japonés a identificar qué áreas del jardín pisar, qué áreas del jardín no pisar. Entonces, hay una profundidad en el tema digamos, de la jardinería. Uf, es bastante. Y entonces en los eventos, la verdad es que yo te lo digo como podador, no puede uno ser experto en todo definitivamente. Entonces los eventos son variados y tratan de incluir diferentes especialidades, donde vienen grandes maestros, a veces vienen grandes maestros de Japón. O a su vez hay algunos maestros que están en Estados Unidos o en Canadá que durante muchos años ellos se fueron a Japón, aprendieron las técnicas y se vienen para acá y entonces se aplican. Justamente platicando con Marisa, que ella, por cierto, apenas llegó el domingo de Japón, este, cuando nace la asociación, esos problemas que estaban teniendo de forma aislada todos los jardines,
Por ejemplo, tenían problemas de, no sé, de hoy cómo resuelvo un tema de drenaje en uno de los caminos. Entonces, estos eventos ayudan a hacer una conferencia sobre drenaje y cómo se resolvieron y cuáles fueron los problemas. Entonces se vuelven como casos de estudio específicos de cada uno de los temas. En el último, me llamó mucho la atención que en el último evento hubo muchas ponencias dedicadas a cómo, cómo, cómo controlo o ayudo al visitante a tener un comportamiento similar a cómo se comporta el visitante japonés dentro del jardín. Entonces ahí es bien interesante porque es justamente este choque de culturas, ¿no? De Latinoamérica, Japón. Y en su caso fue de Estados Unidos, Japón o de Canadá, Japón. Y es estos eventos como, es esa gran exploración, porque nos vamos dando cuenta que si bien ya existe a lo mejor un currículum específico de cada una de las especialidades de la jardinería japonesa, en el momento en el que tú sacas al jardín de Japón, va a haber muchísimos otros aspectos que se tienen que abordar. Entonces, eso es algo muy bonito que pasa. Entonces, estamos hablando de que todo esto es una mística de vida, como eso. Entonces, está interesantísimo de conocer cómo se están haciendo los jardines de Japón en todo esto, Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, todo esto. Sería muy interesante. ¿Cuándo nos dijo que es el próximo evento que tienen? Y pues próximamente vamos a tener el convenio en St. Louis, Missouri, en el 2025. Va a ser en octubre. Probablemente va a haber uno u otro evento en la primavera, pero todavía no lo tenemos finalizado. También como dijo Oscar, nos encantaría hacer un viaje a México, eventualmente a otras partes de Latinoamérica para también conocer más a fondo los jardines que existen allá, la comunidad que los apoya y conectarnos un poquito más ah, Perfecto. con todos ustedes. Ajá. Correcto. En su experiencia, diríamos, un jardín japonés, estaríamos hablando de todo lo que es un concepto y donde usted puede encontrar bonsai, puede encontrar suiseki y puede encontrar todo lo que nosotros hacemos dentro de esa área. Por ejemplo, ¿cuál es, de la experiencia que ustedes tienen, cuál ha sido la magnitud para desarrollar esto? Entre un espacio y otro, ¿cuántas hectáreas de tierra? ¿De qué se trata? Sí, de lo más pequeño a lo más grande, o sea que sí, hay jardines, por ejemplo, a veces vemos jardines en residencias que son súper pequeños, hasta a veces también en áreas públicas donde el jardín es súper pequeño, y otros que son gigantes, así que yo pienso que en verdad no hay No un hay, requisito de tamaño, es no hay más bien. límite, no hay límite. Ajá, no hay límite para nada. Es No, ujú. sí, no hay límite y sobre todo y de ahí viene el arte hermano del bonsai, que es Niwaki, que justamente lo que persigue es un jardín tiene que ser la representación de la naturaleza, pero en un espacio limitado. Entonces, tomando en cuenta eso, uno como diseñador de un jardín japonés puede optar por dos caminos. Un camino es como conocedor de las especies, por ejemplo, yo puedo elegir un árbol que yo sé que va a crecer más de 40 metros. Si tengo el espacio, a lo mejor lo puedo implantar en algún área del jardín. Pero también como tenemos el conocimiento, también puedo podarlo de una forma efectiva para que entonces yo controle el crecimiento de ese árbol y en la escala del árbol con todos los otros elementos guarde ese balance. Entonces ahí es donde entra como esta parte de la maestría. Ahora,
Aquí hay un tema bien en específico, que es la gran diferencia de trabajar un Niwaki, por ejemplo, con un bonsai. Al bonsai es un elemento que yo tengo enfrente de mí y lo giro, ¿no? Y estoy podando acá. Pero en un árbol de mayor dimensión, tengo yo que estar girando con las escaleras o con la grúa, o escalando diferentes ramas para hacer la poda. Entonces, sí hay muchos criterios hay que tomar en cuenta que se vuelve un ejercicio de cuidar que no salga tan caro a veces, ¿no? Porque tiene uno que asegurar la sustentabilidad del elemento, pero la belleza también de eso es que los jardines los puedes hacer también tan vivos o tan estables como uno quiera, porque finalmente puedes hacer uso del elemento, por ejemplo, de grava, que no va a tener tanto requisito de mantenimiento, o haces otro tipo de plantas que sí van a requerir un mantenimiento y hay una temporalidad específica en eso. Ujú. Perfecto. Entonces, igual que con lo del bonsai, se guarda una proporción y se va buscando un estilo, una forma. El concepto japonés está todo esto muy ligado. O sea, somos asociaciones y federaciones que estamos de la mano. Es bueno de que tuviésemos este contacto hoy día porque creo que va a ser el primero de muchos para llevarnos de las manos y cada uno ir aprendiendo una cosa y otra, porque ya no, para nosotros no se trata de solamente tener los bonsai, es cómo también se luzca el entorno donde lo estamos exhibiendo. Es todo un conjunto, que eso es lo que se busca con esto de toda esta experiencia que ustedes nos están hablando de los jardines japoneses. Entonces, abrimos el espacio ahora para la pregunta. Cualquier persona que quiera participar o que quiera preguntar, adelante. Enrique. Hola Maritza, acá Enrique. Fíjate que yo crecí ahí en San Diego, así que conozco bien, por ejemplo, Balboa Parks, que tiene una parte de un jardín japonés. Y de hecho, justo ayer regresé de Seattle, que fui a dar unas conferencias y unas demostraciones en los grupos de ahí de Oregon, que pues son bastante numerosos y tienen mucho. Pero una de mis preguntas aquí para ustedes vendría siendo, pensando ya en Centroamérica, en Latinoamérica como de tal, no tanto tal la parte montañosa que tiene especies muy típicas como las que podríamos encontrar en formas de Japón, pero en la parte tropical. En la parte tropical, ¿han pensado qué tipos de especies serían útiles y buenas para hacer un jardín estéticamente similar a un jardín japonés? Sí, de hecho le estaba comentando a Oscar que hace unos años nos conectamos con una señora en Honduras que había hecho un jardín y fue precisamente eso lo que batalló, que decía, pues, ¿cómo voy a adaptar el concepto del jardín japonés a un área tropical? Así que ella sí pasó por todo ese proceso y de hecho le está diciendo a Oscar que no podían usar agua porque dijo, va a haber mucho mosquito, si tenemos una laguna, por ejemplo, en el jardín, así que hicieron algo que era como la representación del agua en el jardín de ella. Así que yo pienso que dentro de nuestra red y con los contactos que ellos también tienen, sí existe ese conocimiento, sí hay gente que lo ha hecho, y es algo que nosotros estamos un poco enfocados o queremos estar enfocados en los próximos años, porque como hemos hablado un poco, no se trata de usar las mismas especies que se usarían en Japón, se trata de usar lo que sí va a crecer y tener éxito en nuestras regiones, pero con eh, la técnica que se usa en Japón. Así que es algo súper importante para nosotros ese tema de porque abarca eso de la sostenibilidad de los jardines. Si escogemos nomás las especies de Japón, pues las plantas no van a sobrevivir. Así que es súper importante. Sí, Efectivamente, de hecho, ahorita justamente estoy haciendo mi jardín japonés que pienso inaugurar parte del jardín
el próximo año, tanto en la parte de bonsai como en la parte de jardín japonés. Y fíjate que agua sí sirve bien solo las de los mosquitos. Eso sí es fundamental. Y entonces se vuelve lo opuesto, se vuelve una trampa para mosquitos y reduce el nivel de mosquitos. Pero sí sería estaría muy bien platicar más adelante sobre Sí, diferentes ajá. cosas, etcétera. Y yo quisiera agregar que reitero que me voy a poner como ahora en el tema de la arquitectura, ¿no? Cuando uno entra a una, a un café, por ejemplo, como el Starbucks, en el Starbucks lo que te vende a ti es una experiencia, no te está vendiendo café. Entonces, cuando uno entra, uno quizás no percibe de primera mano el plafón, el diseño de la iluminación, el trabajo que se hace en la parte de arriba de ese café. Sin embargo, es parte importante de la experiencia sensorial que uno desarrolla dentro de ese espacio. Fundamentado en ese principio, trabajar los árboles de gran formato, es decir, se estima que quizás las sensaciones que uno puede tener en un jardín japonés provienen un 60-70% del tratado que uno hace en los árboles. Entonces aquí hay dos cosas como que hay que tener bien claras. Por un lado, buenísima tu pregunta porque estás diciendo, bueno, ¿cómo logro un jardín japonés, no? Entonces ahí nos estamos yendo a un tema purista que, que hay ciertas como necesidades. Pero por el otro lado es que tú puedes tomar las técnicas de diseño japonés, el tratado Niwaki hacia los árboles, y se puede volver universal porque no necesitas tener un jardín japonés para tener un árbol que te brinde paz. Reitero este elemento que sería como muy básico. Tú puedes tener un árbol, llamémosle una jacaranda, un framboyán, muy tropical, que tiene las ramas aquí arriba. El hecho de que tú las bajes acá, ya le estás aumentando elementos estéticos que te incrementan la sensación de madurez en ese árbol. Entonces, también es por eso que hago yo esas dos diferencias. A mí me parece que el arte japonés es una oportunidad para crear sensaciones humanas. Y si tomamos esas herramientas para crear sensaciones humanas, y esas sensaciones humanas terminan por incrementar niveles de paz, por bajar niveles de estrés, por incrementar niveles pues de buena vivencia, entonces yo siento que estamos honorando y haciendo el uso de esas herramientas, de esas técnicas para mejorar nuestro mundo, ¿no? Si estamos logrando una relación más íntima del humano con la naturaleza, del humano con su árbol, entonces ya estamos de gane. Por eso es que yo soy de las personas que dicen, bueno, si nos vamos por el lado purista, nos podemos ir por el lado purista, pero también si nos vamos por el lado libre, me parece que hay muchos elementos también que no solamente, o sea, no tenemos por qué cerrarnos en el universo este, purista de hacer per se el jardín japonés. Es quizás como el tema del bonsai, ¿no? El bonsai puede ser un elemento muy estético que lo puedas poner en una casa que se vea de decoración completamente mexicana y también lo puedes disfrutar en un elemento que tenga los criterios puristas de estética japonesa. Y yo creo que ambos son muy válidos y lo mejor de todo es que los dueños de ese espacio y también aquellos que sean audiencia de ese espacio mejoren su vivencia en ese momento. Exacto, y casualmente eso era lo que hablábamos antes de iniciar, de que una de las metas ahora mismo es cómo ir adaptando nuestra especie a los jardines japoneses y cómo adaptamos los bonsai a que de momento podamos traer a japoneses a que vengan y vean cómo nosotros estamos tratando de seguir el lineamiento pero en base a las especies que tenemos
y es muy oportuno agradecerle por esta oportunidad porque yo creo que vamos a hacer grandes cosas en conjunto. Lo invito a que se vuelva miembro de FELAP. En FELAP estamos tratando también de unificarnos con el tema de compartir conocimiento, con el tema esto del bonsai y el shiseki. Después le mando las informaciones, pues sería de grato honor de que ustedes fueran parte de nuestra federación y que siguiésemos compartiendo cada cosa y que pudiésemos seguir aprendiendo, porque definitivamente el jardín japonés, el bonsai y el shiseki están unidos de las manos. Somos como la uña y el mugre, Claro. es parte de todo esto. Y efectivamente, y Latinoamérica cuenta con algunos lugares. De hecho, hace poco estuve ahí en Quito, en el Jardín Botánico, que llevaron a cabo el evento de bonsai, que tiene un museo de bonsai dentro del Jardín Botánico y tiene una sección de jardín japonés dentro del Jardín Botánico. Y realmente es un jardín muy, muy bello. Así que Latinoamérica creo que sí tiene bastante historial y lugares para conocer y ver cosas nuevas, porque siempre uno, por lo menos para mí, cuando viajo a algún lugar, me encanta conocer nuevas especies y ver qué otras cosas hay para descubrir, qué formas, qué estructuras y demás. Y creo que entre uno tenga un catálogo mayor, puede ver, pues esto se puede aplicar aquí, esto se puede cambiar. Y sí, como mencionas, Oscar, en Japón uno va y ve los árboles en los jardines que son trabajados, todos los árboles, ¿no? O sea, no son simplemente crecen así al azar, sino tienen su diseño, su estructura, y es algo que incita a la paz y parte de la historia de la cultura. Sí, fíjate que cuando yo también soy instructor de meditación y me encantó a mí que visité varias de los sitios olmecas en México, me encantó encontrar evidencia de que las posturas que tienen en Asia para la meditación también las teníamos en las comunidades prehispánicas. Entonces, a mí se me hace como el jardín Zen es un elemento que ayuda a acelerar los procesos de meditación y cuando viene el budismo a Japón y se determina que enfrente del templo es propicio tener un jardín que te ayude a el procesamiento de meditativo, a mí se me hace igual como otra gran herramienta que nos están poniendo ahí para la paz mental, ¿no? Para la salud mental. Combinar, me parece que nuestras culturas, lo que tenemos ancestral en América, con herramientas que ya sabemos que tiene este efecto en nuestra lectura sensorial, la lectura sensorial del humano, me parece que sería fantástico y hay mucho por explorar sin duda en bonsai, suiseki, la jardinería japonesa. Yo creo que ese es un tema que tenemos que tratarlo en otro momento, la parte esta de meditación y cómo podemos conectarnos a través del Zen y todo esto, que realmente tenemos que hacerlo un estilo de vida porque es lo que merecemos como ser humano, aprender a ¿No? meditar y aprender a tener estas emociones y esta parte sensorial de lo que estamos hablando hoy día. No es que debemos, es que no lo merecemos. Yo creo que es el momento oportuno de ya darle la importancia que requiere toda esta parte de conexión con la naturaleza, con nuestro ser y todo esto. Que yo creo que ese es un próximo tema que nos gustaría que lo vayan planificando para que tengamos otra oportunidad para tenerlo, porque la ventaja de esto, de Bonsai al Día, es que lo tratamos de hacerlo como una hora exacto para tener la oportunidad de tenerlo de nuevo presencial a ustedes. Si hay otra pregunta, es el momento. Si no, la palabra finales, por favor, de ustedes, por Pues favor. sí, yo por mi parte agradecer a muchísimas personas, ¿no? Incluyendo de entrada a mis papás, que mis papás fueron los que me permitieron andar salvaje por el mundo y hacer muchísimas cosas.
Después, desde luego, a Marisa por la confianza de fungir como un brazo de comunicación más hacia México y hacia Latinoamérica, a Felab por abrirnos las puertas. Todos estamos bien interesados en el arte japonés. Cada vez que cada uno de nosotros se pone enfrente de un árbol, enfrente de una roca, y cada vez que uno pone manos sobre el tema, estoy seguro que, vamos, ahí somos hermanos todos. Y me encanta esta hermandad y estoy seguro de que va a haber cosas bien fascinantes que salen de aquí. Marisa, por favor. Sí, no, muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar con ustedes y pues estamos emocionados por las oportunidades que habrá en el futuro para colaborar y conocernos mejor. Así que muchísimas gracias. Exacto. Nuestro eslogan en FELA es que estamos unidos por una pasión. Es la misma pasión que nos une y que vaya, es la buena oportunidad de disfrutar esto que le estamos viviendo. Este es el mejor momento y la parte de compartir conocimiento, esa es la mejor oportunidad de convivir y conocer nuevas personas. Agradezco mucho la oportunidad que nos dieron hoy y esperemos ya planificar la próxima vez que podamos tener la oportunidad. A la orden. Muchas gracias a todos por estar presentes. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias, Víctor. Yo, pues agradecer a Oscar, Marisa, gusto en conocerlos. La verdad es que tocaron puntos muy importantes, muy interesantes y sobre todo, Oscar, lo que mencionas es que somos una hermandad, compartimos el gusto por este tipo de actividad y bueno, nos unen los principios de estética y de filosofía, pero que bien lo dijiste muy claro, tenemos que tropicalizar, y Marisa también lo dijo, a lo que tenemos allá ustedes en Norteamérica, acá nosotros en Centro y Sudamérica, en toda Latinoamérica. La verdad es que hay mucho, mucho por hacer y muy interesante todo. Gracias a ustedes. Perdón, Lorenzo, voltea un poquito la cámara, como que me parece familiar. Voltea un poco la cámara para el otro lado. Verdad que tú estás en mi casa. Verdad. Mira, mira Si nada lo que más, quieres mostrar Víctor. es tus ejes, Estoy, no que estoy tu colección jugando, de digo. tus ejes. Estamos vecinos, él está en un lado allá. Víctor, ahí hay muchos temas para platicar en el futuro, muchos temas para platicar, porque muchos de los elementos que no se platicaron, por ejemplo, el uso de rocas grandes, de tora, las lámparas que hay muchísimos elementos que cada uno tiene su parte de tradición y cosas que sería muy interesante dar un seguimiento a esta parte de jardines Mucho que japoneses. hacer. Hay mucho que hacer, exacto. Y de paso le Mucho invito a que vengan a República Dominicana. Ya estamos trabajando en la parte de tener el Museo de Siseki. Va a ser el primer museo de Siseki en Latinoamérica y el Caribe. Y nada, República Dominicana es el lugar de las vacaciones permanentes. Sacrificadamente te voy a tomar la palabra. Sí, exacto, exacto. Cualquier lugar del mundo. Muchas, muchas gracias a todos. Consuelo. Muchas gracias. Nada, nos vemos el próximo miércoles. Seguimos en FELA unidos por una pasión. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós.